Muchas gracias nuevamente por estar ahí, por la perseverancia. Vamos a ver hoy, vamos a continuar en este breve recorrido que estamos haciendo por las cartas de San Pablo. La última vez vimos la carta a los Gálatas y ahora vamos a ver la carta de los Romanos. La carta de los Romanos es la que aparece primero en nuestras Biblias. Cuando vamos a las cartas paulinas, después del libro de los Hechos de los Apóstoles, la primera que aparece allí es la carta a los Romanos, que es la carta más larga de todas de San Pablo, y casi podríamos decir que más que carta es un tratado, tiene 16 capítulos, sería como un tratado, pero bueno, por supuesto que no tiene la sistematicidad propia, ¿no?, de ese género, pero más bien por el volumen de la carta, por la cantidad de temas, por la profundidad con que los trata, podríamos entenderla más bien como un pequeño tratado sobre Jesucristo en primer lugar, y los aspectos más importantes que de allí se desprenden. Así que vamos a hacer como siempre este pequeño recorrido por las partes que tiene la carta a los Romanos, una pequeña introducción primero y después vamos a la estructura y a leer alguna de los pasajes bueno, que hemos seleccionado. Primer término, la carta a los Romanos la podemos datar, la podemos fechar aproximadamente en el año 58, durante el tercer viaje de San Pablo. En 1423, Pablo da por finalizado su plan de evangelización en Oriente. Si buscamos ahí, a ver, capítulo 14, versículo 23, dice, a ver si está bien, guarda para ti delante de Dios lo que te dicta tu propia convicción. Feliz el que no tiene nada que reprocharse por aquello que elige, pero el que come a pesar de sus dudas es culpable porque obra de mala fe. Y todo lo que no se hace de buena fe es pecado. Bueno, no está ahí lo que yo decía. En 14:23 ahí hay que corregir entonces el apunte, y habrá que buscar en qué lugar dice esta referencia. A ver si es 15:23. Sí, 15:23. Acá ya mismo lo voy corrigiendo porque no tiene nada que ver. Los que tengan ahí el apunte, 15:23. Ahí en 15:23 dice San Pablo: pero como ya he terminado mi trabajo en esas regiones y desde hace varios años tengo un gran deseo de visitarlos, espero verlos de paso cuando vaya a España. Se presupone, digamos, esta presencia de San Pablo en España es al menos en su intención. Quiere evangelizar Occidente también, no solo Oriente. Así que considera él que ya básicamente ha concluido con su misión oriental. Así que 15:23. Y no solamente esto, sino que tiene ese deseo, ese anhelo, esas ganas de ir a Roma como puerta de entrada, como punto de partida para la evangelización de Occidente. Los destinatarios, que son la comunidad cristiana de Roma, tienen una característica muy particular, a diferencia de las otras cartas, que esta comunidad no fue fundada por San Pablo. También acá en 15:20, si está bien puesto, dice: haciendo cuestión de honor de no predicar la buena noticia allí donde el nombre de Cristo ya había sido invocado, para no edificar sobre un fundamento puesto por otros.
una costumbre que tenía San Pablo era de no enviar una carta, de no predicar la buena noticia en lugares donde ya había sido fundada la comunidad cristiana. Y entonces esta es una excepción a esa norma de no dirigirse a comunidades no fundadas por él. San Pablo fundaba la comunidad cristiana en determinado lugar y después, por la circunstancia que nosotros veíamos, por un problema, por una pregunta, por una situación determinada, Pablo escribe una carta. En el caso de la iglesia de Roma, no sucede así. Pero de todas maneras, esto nos revela la importancia que tiene la ciudad de Roma. De hecho, después nuestra religión, la religión católica, admite ese adjetivo, ¿no? Católico, apostólico y romano. Así que tenemos también esa destacada, esa importancia que tiene la iglesia de Roma. Se discute la composición de esta iglesia romana, a ver en qué porcentaje era judeocristiana, o sea, procedente del judaísmo y la conversión al cristianismo, o proveniente de la gentilidad, de los paganos. Suele suceder esto con frecuencia en las primeras comunidades cristianas, esta confluencia de paganismo y judaísmo, ambos grupos convertidos al cristianismo. Así que no tenemos allí la claramente determinada la composición de esta iglesia. Vamos ahora a las características generales. Esta carta, en primer lugar, es, como surge por la mera lectura rápida, por pasar las páginas, es la carta más larga de San Pablo y es la primera en el orden canónico, si es que el orden canónico tiene que ver con esta idea de que la longitud de la carta es el orden en el cual se ha ido ordenando tal como aparece en la Biblia, ¿no? Pero bueno, sin embargo, aunque sea la primera en el orden canónico, no lo es en el orden cronológico, y como nosotros seguimos este orden cronológico, nos parece importante hacerlo así porque nos revela esta evolución, incluso esta profundización en el pensamiento de San Pablo. Así que nos parece interesante esta característica. Acá estaba buscando algún dato que necesitaba, pero bueno, ya lo vamos a encontrar. Es la carta más larga. Esta carta responde más a, como les decía recién, a un tratado que a una simple carta. Tiene una relativa sistematicidad, sobre todo en la primera parte. Por eso decíamos, es una sistematicidad, tiene una cierta sistematicidad, pero no es estrictamente un manual, por así decirlo, de teología, ¿sí? Continúa siendo una carta. Es comparable a la carta a los Gálatas, es comparable por el tema, pero considerado con mayor amplitud y sin el carácter polémico que tenía la carta a los Gálatas. Si ustedes ven la carta a los Gálatas, como lo leíamos la otra vez, es una carta muy polémica, muy dura. En cambio, la carta a los Romanos en ese sentido es más serena, más tranquila, más reposada, más detallada también. Así que tiene esa
esa mayor amplitud. La estructura, como siempre, tiene estas partes que decíamos: una fórmula introductoria, una acción de gracias, un mensaje. El mensaje está dividido en una parte doctrinal y en una parte exhortativa. Y después, como siempre, una conclusión, que en este caso, como vamos a ver enseguida, es bastante extensa, bastante más larga que lo habitual en las cartas de San Pablo. Una conclusión que va a tener muchos saludos. Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Cuál es entonces la fórmula introductoria? Es una presentación muy solemne que incluye un anuncio querigmático. ¿Qué es un anuncio querigmático? Es un pequeño credo, un pequeño resumen, un pequeño compendio de la fe. Si ustedes ven acá comenzando la carta, bueno, carta de Pablo, servidor de Jesucristo, llamado a ser apóstol, para anunciar la buena noticia de Dios que él había prometido por medio de los profetas en las Sagradas Escrituras. Ahí está el anuncio a partir del Antiguo Testamento, acerca de Jesucristo nuestro Señor, nacido de la estirpe de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder según el Espíritu, por su resurrección entre los muertos. Es decir, si ustedes leen el comienzo del primer capítulo de la carta a los romanos, nos encontramos con un pequeño resumen de la fe, el anuncio del Antiguo Testamento, la presentación de Jesucristo como punto culminante y, por supuesto, la redención. Presenta a Jesucristo como redentor, que ese es el centro, digamos, del anuncio de San Pablo, que tiene muchísimo que ver con toda con el fundamento de su predicación. El fundamento de la predicación de San Pablo es Jesucristo y Jesucristo crucificado. Así que ahí en la introducción tenemos este pequeño credo, este pequeño anuncio querigmático que se llama. Pablo se define a sí mismo mediante tres conceptos. Hay tres ideas en San Pablo que las aplica a sí mismo para presentarse a esta iglesia, que no lo conocía personalmente. Por eso la presentación es más intensa, más extendida también, más extensa. Pablo se define mediante tres conceptos, que son el concepto de siervo o esclavo de Cristo, el concepto de apóstol por llamado, apóstol por vocación, no apóstol por una mera decisión personal, y separado para el Evangelio. Tiene estos tres conceptos tan característicos de que son, por supuesto, propios de San Pablo, habituales en San Pablo, y sin embargo acá los hace explícitos. Están siempre presentes, están siempre presentes, pero acá San Pablo lo hace explícito. Él se considera, se autodefine, se identifica de esta manera. Cuando dice que es esclavo de Cristo, por supuesto, esta condición de vivir para Cristo no es la esclavitud como a veces la entendemos, sino que es la esclavitud como servicio de Cristo para extender su obra redentora. Apóstol, es decir, constituido como enviado. El apóstol es un enviado con la autoridad del que lo envía.
y separado para el Evangelio, como una especie, como un manifestar su consagración, ¿eh? Al Evangelio, a la buena noticia, al anuncio de la redención. Así que es muy complexiva esta presentación que San Pablo hace de sí mismo. Siervo, apóstol y separado para el Evangelio, elegido, entresacado, digamos, de la multitud para una misión particular. Después de esta fórmula introductoria viene una acción de gracias, como siempre sucede. Acá no nos vamos a detener mucho, después por supuesto siempre queda la lectura que podemos hacer más tranquilo. Esta carta, bueno, no hace falta leérsela tan rápido porque es larga, pero irla leyendo de a poco. La acción de gracias siempre en San Pablo es muy importante. Acá lo que agradece Pablo es la fe de los romanos y desea el mutuo consuelo en la fe común. Siempre la acción de gracias tiene que ver con la percepción clara de un bien recibido. Entonces San Pablo, el bien más grande que ha recibido a causa de la redención es precisamente la fe. No sé si en algún momento lo mencionamos, pero es la fe entendida de manera integral, no simplemente conocer un credo, sino adherirnos totalmente a ese Dios que nos ha salvado. La fe, como suele decirse, animada por la caridad, la fe viva. Eso es lo que agradece San Pablo. Y como esa fe está viva, redunda en consuelo para todos los que la poseen. El consuelo en la fe común. Después de esta acción de gracias, como vemos hasta el momento, ya se nos va mostrando el estilo de esta carta. Ya desde la presentación que Pablo hace de sí mismo, así tan completa, tan reposada, tan profunda, la primera presentación que hace del mensaje del querigma que les decíamos, que les decía, con los rasgos generales, con las verdades fundamentales de nuestra fe, expresadas allí al comienzo. Ahora la acción de gracias también, muy reposada, muy tranquila, en relación con la fe, en relación con la unidad de la Iglesia. Dice también allí en esta acción de gracias que muchas veces intenté visitarlos, es decir, tiene un gran anhelo San Pablo. Se ve que en varias ocasiones intentó ir a Roma, pero por la providencia por el misterio de la providencia no lo había hecho, pero habla en el versículo 15 del capítulo 1, de un ardiente deseo de anunciarles la buena noticia también a ustedes. Ese ardiente deseo que San Pablo tiene de anunciar el Evangelio al mundo entero. Así que esta es la parte de la acción de gracias. Insisto en esta tonalidad, reposada, tranquila, serena, profunda, detallada, ¿no? Algo muy característico de esta carta, y a diferencia de la carta entre comillas más parecida, que es la carta a los Gálatas, parecida por uno de los temas centrales, pero muy distinta por el modo de expresarse. ¿Qué tenemos en el mensaje? En primer lugar, les decía, hay una parte dogmática. Esta parte dogmática, el tema principal es la justificación. No me acuerdo si algo habíamos visto en la carta a los Gálatas, creo que sí. Ahora vamos a retomar esa idea. ¿Qué es la justificación? Porque para San Pablo va a ser un concepto absolutamente central. El tema principal, diríamos, de la parte dogmática es la justificación.
Y la tesis fundamental de la carta aparece enunciada al comienzo mismo de esta parte dogmática. En 1.16.17, si está bien puesto el versículo, dice: pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree. Fuerza de salvación para todo el que cree, del judío primeramente, acá está este componente también del judaísmo de la Iglesia romana, y también del griego. Acá el griego no es solamente el griego de Grecia, sino el pagano, el no judío. Es decir, hay una salvación para el judío y para el pagano. La misma salvación. Hay un orden, evidentemente, ¿no? Dios se reveló primero a su pueblo y posteriormente, y ahí especialmente está la misión de Pablo, a los paganos. Porque en él, nos dice San Pablo, se revela la justicia de Dios de fe en fe, como dice la Escritura: el justo vivirá por la fe. Así que allí tenemos también un compendio muy apretado, diríamos, de esta característica central en la parte dogmática de la Carta de los Romanos, que es la justificación. ¿Qué se entiende por justificación? La justificación, bueno, a nosotros nos suena la palabra justicia, que es una palabra que nosotros conocemos, pero la justicia va más bien, como nosotros la conocemos, en el orden del derecho, del ejercicio de lo jurídico, del dar a cada uno lo suyo. Acá justificación, más que tiene también un marco legal, se relaciona con un marco legal, incluso fuera del ámbito religioso, del ámbito bíblico, y se entendía ya como la absolución de una falta ante el juez. El juez justificaba. ¿Qué quiere decir que justificaba? Que absolvía una falta. El juez tenía esa potestad. Absolución de una falta ante el juez, incluso en casos, o muchas veces, ¿no?, en casos que no eran estrictamente de índole religiosa. Ya en la antigüedad era así. Para Pablo, esta absolución no proviene de obra humana, sino que se da por gracia. Y de esa gracia se siguen determinadas consecuencias, que son las obras buenas y la salvación. ¿Por qué sucede esto? Porque evidentemente San Pablo nos presenta, al presentar la imagen de este juez que absuelve, justificando, redimiendo, perdonando, hay que ver qué cosa es la que se perdona, qué cosa es la que se absuelve. Y hay cosas que puede absolver un juez humano, hay cosas que podemos perdonar, justificar y redimir humanamente. Me deben algo, me tienen que devolver algo que yo había prestado o lo que fuere, y de pronto yo digo, bueno, no me lo devuelvas nada, quédatelo, ya está. Bueno, pero acá San Pablo va a presentar esta justificación como una obra de la gracia. ¿Por qué motivo? Porque lo que hay que redimir solamente lo puede hacer Dios. Porque lo que hay que absolver es el pecado. Y por lo tanto esta justificación solamente puede ser gratuita. No por mérito propio, no por una mera reacción, digamos, de la voluntad o de la decisión humana, sino fundamentalmente por gracia. Por eso cuando Pablo se refiere a los cristianos, los llama los santos o los justos, no porque seamos buenos, sino porque ha actuado en nosotros la gracia de Dios, mediante la redención. Y después, por supuesto, una vez que actuó la redención en nosotros y nos fue, digamos, participado nos fue participado por el bautismo, lo que vamos a celebrar de una manera particular en el Sábado Santo, la resurrección y nuestra participación por el bautismo en la obra de la redención. Esto proviene estrictamente por gracia de Dios.
Lo que tiene que redimirnos es del pecado. Y entonces la justificación se aplica a todo cristiano en tanto redimido. No quiere decir que ya San Pablo diga que somos santos en el sentido que nosotros le damos a esa palabra santo. Estamos en camino de santidad, pero porque hay una santidad fundamental que es la obra de Dios en nosotros. Para comprender la justificación es necesario tener en cuenta la universalidad del pecado. Y esto se da de manera distinta en el pagano y en el judío. En el pagano, la universalidad del pecado actúa ¿por qué? Por conocer a Dios y no glorificarlo. Es decir, Dios se ha manifestado no solamente en la revelación al pueblo judío, sino que se ha manifestado también en la creación, en las obras de Dios. Entonces San Pablo ve esto también. El pagano no puede decir, como yo no recibí la alianza, como yo no recibí los mandamientos de Moisés, entonces no tengo pecado. No, San Pablo dice que también cae bajo la universalidad del pecado, por supuesto como herencia del pecado original, pero el pagano sobre todo peca cuando por las obras puede conocer a Dios y sin embargo se resiste, lo conoce y no lo glorifica, tiene los medios que serán más precarios que los que tiene Israel, tiene los medios pero no los aprovecha, conoce a Dios pero no lo glorifica. Entonces también describe este decaimiento, esta decadencia, esta caída de lo que significa realmente el paganismo, las consecuencias que de allí se siguen. Eso está descrito también, insisto, muy detalladamente en los comienzos de la carta a los romanos. Y en el judío, como se nota el pecado, se nota un poco por lo que decíamos con la carta a los Gálatas, por creer que se salva por su condición. Cuando los fariseos le dicen a Jesucristo, nosotros somos hijos de Abraham, lo que le están diciendo en el fondo, que por ser pura descendencia carnal de Abraham ya estamos justificados, ya estamos santificados, ya no necesitamos la salvación, por el solo hecho de ser, de pertenecer por la carne a el pueblo de la alianza. Así que el pagano tiene el problema de tener la posibilidad de conocer a Dios por la creación, como un pie, como un peldaño, para después, por supuesto, aceptar la fe cuando le es presentada, y en el judío por ese cumplimiento exterior, meramente formal, de ciertas prácticas religiosas, pensar que eso simplemente lo salva. Como decía la carta a los Gálatas, si eso es así, Cristo ha muerto en vano. Ahí San Pablo lo dice con mucha crudeza. Como remedio a tal situación, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Como ustedes van viendo, probablemente es una carta compleja. Tiene bastantes dificultades, es bastante densa, bastante profunda. Por supuesto que no es imposible de comprender, pero, insisto, hay que ir tranquilo, hay que ir despacio. Esta situación que genera el pecado, para ser remediada, necesita de la justicia de Dios, de la gracia de Dios que se ha manifestado. Dice, independientemente de la ley. Si ustedes recuerdan, cuando veíamos Gálatas, el término ley, hay que ver en qué contexto lo usa, para entender la manera en la cual lo va considerando. ¿Qué hace la ley? La ley da conocimiento del pecado, pero no da la fuerza para redimir. Nos dice lo que está mal, pero no nos da la fuerza para evitarlo. Nos dice lo que está bien, pero no nos da la fuerza para cumplirlo. Es el problema de la ley sola, digamos, ¿no? De la ley sin la gracia. Y entonces acá viene una de las frases más célebres de la carta a los romanos,
que mal entendida dio pie para, en parte al menos, una de las doctrinas más fundamentales del protestantismo, a partir fundamentalmente de la interpretación que da Lutero de este versículo que ahora les voy a leer, 3:28. Porque pensamos, dice San Pablo, que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Esto se interpretó mal y se dice, bueno, el hombre es justificado por la fe se entendió como confío en que Dios me salva y entonces lo que yo haga o deje de hacer es completamente relativo. Esa gracia como que me cubre, como que Dios en realidad no me redime, sino que hace como que no ve el pecado y ve simplemente su gracia que me cubre, pero no me ha curado interiormente. Es como que la herida sigue, pero no se ve. Un poco eso, por decirlo de alguna manera. Esa es la mala interpretación de la justificación. Porque Lutero entendía que el hombre es justificado por la sola fe, de hecho le añade, en la traducción que hace, le añade la palabra sola fe, que San Pablo no había puesto, dice justificado por la fe, independientemente de las obras, pero no de cualquier obra, sino de las obras de la ley. Y acá suele entenderse que San Pablo está hablando de esas prescripciones rituales fundamentalmente, en las cuales los judaizantes ponían la salvación. Cumplamos lo que está mandado ritualmente en el Antiguo Testamento, al estilo de los fariseos, y ya está, ya es suficiente. Lutero se va al extremo contrario y dice, bueno, el hombre es justificado por la fe, pero de esta manera que yo les digo. O sea, no hace falta que obre bien. Primero porque no tiene la menor posibilidad de obrar bien. Tiene una visión muy pesimista del hombre y, por supuesto, de la redención, que va a ser algo entre comillas en el pensamiento de Lutero. El hombre no puede obrar bien, el hombre siempre va a obrar mal, no tiene remedio, no tiene solución, y como Dios eso lo sabe, le regala esto que llaman la fe, como confianza en que no va a mirar lo malo que soy, pero tampoco es que actúa en lo profundo del alma. No hay estrictamente, podríamos decir, una redención. Hay un no mirar el aspecto negativo que el pecado implica. No es eso lo que dice San Pablo. San Pablo es muy equilibrado, no va ni al extremo farisaico, ni por supuesto al extremo que después expresará Lutero. De hecho está la carta de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por las obras te demostraré mi fe. Pero ahí se refiere a las obras propias de la fe, no se refiere a las obras de la ley tal como la plantea acá San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que dice básicamente? El hombre es justificado por la fe, y esta fe significa el creer en Dios, el vivir en Dios, el vivir para Dios, y las consecuencias necesarias que de allí se derivan, que son las obras buenas. Eso es lo que nos justifica. El punto de partida es esta fe que surge en el corazón del hombre por una intervención divina, concretamente la redención y nuestra participación por el bautismo. Entonces, es independiente de la ley en este sentido. No independiente de la ley en cuanto que ya no hay que cumplir los mandamientos. A veces esto se ha traducido incluso entre nosotros en ciertas corrupciones que por ahí se escuchan o por ahí nos pueden pasar, de decir yo me llevo bien con Dios, pero no hace falta que vaya a misa, que me confiese, que haga cosas buenas, porque yo me siento bien con Dios. Esa sería una malísima interpretación de esto que dice acá San Pablo. Sino es la pura fe, pero en realidad en el fondo no es fe viva, sino que es una fe muerta. Y el otro extremo, que es decir, yo cumplo todo a rajatabla, pero en el fondo no amo a Dios. Este versículo casi daría para toda la charla, ¿no? Yo no me puedo detener mucho, quiero avanzar un poquito, pero es muy equilibrado. Entre el puro cumplimiento, que no es cumplimiento en el fondo, y la pura fe, que en el fondo no es fe tampoco, está este planteamiento de San Pablo.
nos salvamos por la justificación que Dios obra en nosotros, suscitando la fe, curándonos interiormente, redimiéndonos, perdonándonos el pecado, realmente, y de allí esa fe viva, animada por la caridad, produce obras. Esas obras son consecuencias necesarias de la fe, tal como la entiende San Pablo. Y entonces después dice, ¿qué hacemos con la ley? Porque acá parece que la ley quedó completamente al margen. Dice, la fe consolida la ley. ¿Por qué? Porque cumple el fin al que la ley apuntaba sin alcanzarlo. La ley dada por Dios, ¿a dónde apuntaba? Y apuntaba a la salvación, pero no podía salvar. En Carta a los Gálatas veíamos que era una especie de pedagogo, que llevaba, que conducía hacia Cristo a la humanidad pecadora. No podía remediarlo, pero podía conducirlo. Algo similar nos dice acá. Lo que la ley intentaba y no podía, Jesucristo, por la gracia y por la redención, lo hace. Y en este sentido la ley tiene valor. La fe consolida, digamos, la fe da sentido a la ley. La fe da sentido a la ley. Hasta les diría, si entendemos la fe viva, la fe caridad, la fe, esperanza, caridad, el ámbito teologal, les diría que la ley, en todo caso, tiene que estar arraigada allí, para que sea realmente un cumplimiento meritorio. En palabras más sencillas, significa que el cumplimiento de los mandamientos, el motivo de cumplir los mandamientos, debe ser siempre el amor a Dios. Por eso el primer mandamiento es precisamente ese. Y Pablo va a ilustrar esto que dice, este argumento un poco complejo, con la figura de Abraham. Está en el capítulo 4, esa figura de Abraham. Abraham justificado por la fe, pero obviamente actuando, obrando. No es simplemente un acto interior sin consecuencias. De hecho, lo vemos claramente en el Génesis, que cuando Dios le dice a Abraham que vaya a inmole a su hijo en la montaña, él va y lo hace, salvo que Dios le detiene la mano a último momento. Esa es una obra de la fe. Es una obra de la fe, indudablemente. Y todo esto sucede antes de la ley de Moisés, con independencia de la ley de Moisés. Así que tenemos allí un ejemplo en Abraham, capítulo 4, también muy recomendable. La justificación nos capacita para alcanzar la salvación. O sea, somos justificados y esa justificación, esa obra de Dios que nos redime, que nos rescata, nos da la capacidad de alcanzar un día la salvación eterna. Ahí tienen dos versículos, 5.10 y 6.4. Les leo, por ejemplo, el de 6.4, que me parece muy interesante. Fuimos, dice, con Él, con Cristo, sepultados por el bautismo en la muerte. Descenso, ¿no? A fin de que, al igual que Cristo resucitó entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Es como que Jesucristo llega hasta lo más profundo del pecado, donde estamos, y al ascender nos lleva con Él, nos hace que vivamos una vida nueva. Por eso el bautismo tiene algo de muerte, es una especie de muerte el bautismo, lo dice expresamente San Pablo, muerte al pecado. ¿Para qué? Para revivir, para renacer a la vida de la gracia. Y a partir de esta justificación nos gloriamos de la esperanza, puesto que esta esperanza se funda en Dios a causa del amor. Si se va dando como este proceso, si vamos explicándolo más o menos, se va dando como este proceso, ¿no? La universalidad del pecado, irredimible por las solas fuerzas humanas, tanto en el pagano como en el judío. ¿Qué hay que hacer? El único que puede redimirnos es Cristo, mediante su pasión, muerte y resurrección, la gracia. Participamos de esa gracia por el bautismo. Hay una
una curación real de la herida del pecado, una salvación real, no es una ficción, no es una apariencia. Y a partir de ahí surge la fe, es recibida, mejor dicho, por Dios en el corazón del hombre la fe. Esa fe produce determinadas obras coherentes con esa fe viva, y eso nos abre la puerta de la esperanza, camino a la gloria en el cielo. Es como que San Pablo muestra, tocando este tema, todo el camino de la vida cristiana, desde esa consideración inicial del pecado hasta el final, ¿no? La salvación, la gloria eterna, la patria del cielo. Y entonces, en este sentido, el cristiano se encuentra libre de la ley. No porque no cumpla la ley, en tanto los mandamientos, obviamente que, como decíamos en Gálatas, hay ciertos preceptos del Antiguo Testamento que eran caducos en su materialidad, aunque no en la actitud del corazón del hombre de cumplir lo que Dios va mandando. En ese sentido, no, pero dice es libre de la ley porque supera la ley, porque va más allá de la ley, porque ya no cumple, si acá entendemos la ley por los mandamientos, ya no los cumple porque no queda más remedio, ya no los cumple como un fin en sí mismos, sino que los cumple a causa del amor, porque los mandamientos nos han sido dados por amor, y entonces el único modo de cumplirlos realmente es por ese mismo amor. Quedar libre de la ley significa quedar libre de la muerte que el pecado nos trajo con ocasión de ella. Es una libertad muy particular. Bueno, no hay mucho tiempo para desarrollar esto, ¿no? Como ven, es una carta bastante compleja. Pero entendamos esto, una vez que el cristiano recorre este trayecto que les mencionaba, la ley en cierta medida alcanza su plenitud, porque con la gracia se alcanza lo que la ley prometía o mandaba o prohibía sin lograr darnos la fuerza para hacerlo, y queda también libre de la ley en el sentido de que ya no cumple simplemente porque está mandado o prohibido, y además porque ciertos preceptos del Antiguo Testamento eran caducos, precisamente esos que, en los cuales el judaísmo inicialmente fundaba la salvación, ¿no? Cuando hablábamos de los judaizantes. La justificación nos da la filiación en la condición de hijos, y por lo tanto hace accesible para nosotros la patria celestial como herencia, la herencia del cielo que reciben los hijos. Pecado y gracia son entendidos no solamente como estados, sino como principios operativos. Esto también tiene que ver con la doctrina de la justificación. El pecado no es simplemente un estado, una situación, la gracia tampoco es un mero estado o una situación, sino que siendo eso, son además principios operativos, son motores de acción. Aquel que vive en el pecado obra mal. El pecado quiere que obre mal, lo mueve a obrar mal. Aquel que vive en gracia, la gracia lo mueve a obrar bien. El pecado como consecuencia lleva a la muerte eterna, la condenación, como consecuencia definitiva. La gracia lleva a la vida eterna. En la medida en que el cristiano procede de manera contraria a la fe, se encuentra en esta situación anómala, que atenta contra la fe. Hay una lucha interior que Pablo nota en él mismo y que todos nosotros notamos, para que veamos que esta carta, siendo tan profunda, tampoco está en absoluto alejada de lo que nos pasa a cada uno de nosotros aquí y ahora. Todos nosotros queremos ser buenos, pero nos cuesta. El mal nos tira para que abandonemos el camino del bien, y entonces se da esta lucha interior en la cual consiste básicamente nuestra militancia cristiana, en luchar contra el pecado. San Pablo lo nota en él mismo, lucha constantemente contra todo aquello que lo aparte de Dios, y es lo que nos pasa a nosotros todos los días, cotidianamente. Así que estos dos estados no son estáticos, valga la redundancia, sino que son dinámicos.
producen obras, ya sea el pecado para la muerte, ya sea las obras buenas para la vida. Después San Pablo, acá cierra como un primer tema doctrinal, intenso, profundo. Después San Pablo va a hablar de la situación de Israel, en los capítulos 9 al 11. Y acá básicamente lo que tenemos que entender en esta situación de Israel aparece como compendiado en estos versículos 6 al 8 del capítulo 9. Romanos 9, 6 al 8. ¿Por qué? Porque el planteamiento es el siguiente. Si Dios prometió a Israel la salvación, de pronto se ve que Israel traicionó esa alianza y quedó como al margen. ¿Cómo se cumple en Israel eso que Dios le prometió? Esa es la pregunta. Y entonces dice, no es que haya fallado la palabra de Dios. Lo que sucede es que no todo Israel es Israel. Frase un poco enigmática, ¿no? No todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es decir, acá hay una descendencia de Abraham que es la verdadera y una que es falsa, o que es puramente carnal, ¿no? Lo que les decía hace un rato. Los fariseos decían, somos hijos de Abraham, por lo tanto estamos salvados. Es por ser descendientes por la carne. Jesús le va a decir en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan que no son hijos de Abraham porque no obran como él. Entonces hay como dos filiaciones, una corrompida, distorsionada, y una auténtica, que es la de la fe. Nosotros lo llamamos en la liturgia a Abraham nuestro padre en la fe. Nuestro padre en la fe. Y esa es la verdadera filiación. Por eso dice, no todos los descendientes de Israel son el auténtico Israel. El auténtico Israel es el que desciende de Abraham por la fe, es decir, aquel que obra de manera acorde a la fe. El principio en el fondo es sencillo, pero hay que darle un poco la vuelta para entender mejor lo que San Pablo nos dice acá. No son hijos de Dios los hijos según la carne. Acá hablamos de esta mirada que Israel tenía sobre considerarse salvado por el solo hecho de pertenecer, como si nosotros dijéramos, bueno, yo ya me bauticé, entonces ya estoy salvado. Soy bautizado, listo, entonces puedo hacer lo que quiera que ya estoy salvado. Algo así, digamos. Sino que los hijos de la promesa se cuentan como descendencia, porque la promesa fue hecha a Abraham antes de que existiera el pueblo de Israel. Ahí también hay bastante tela para cortar. Eso no quiere decir entonces que Dios haya desechado definitivamente a Israel, sino que de ese pueblo de Dios una parte se quebrantó la alianza, se apartó, dejó de considerar que la salvación provenía de Dios, pensó que la salvación provenía de su mera condición de descendiente por la carne, fue desgajado, digamos, y quedó el auténtico Israel del cual, el cual se prolonga en la iglesia con la aceptación de Jesucristo como Salvador. Por lo tanto, la promesa sí se cumple, pero no de la manera en la cual el Israel carnal pensaba que se iba a cumplir. En definitiva, no hay dos caminos de salvación, judaísmo por un lado, cristianismo por el otro, sino que hay un solo camino que es la aceptación de Cristo como Salvador, como Mesías, tanto de parte de los paganos como de parte del judaísmo. Bueno, esto es entonces, yo les diría que hay como dos grandes temas en la parte, ya estamos llegando al horario, hay como dos grandes temas en la parte doctrinal. Uno es la justificación con todo esto que acabamos de decir y el otro es qué pasa con Israel. Muy, muy resumido acá lo tenemos que hacer. Y después viene la parte, vamos a hacerlo más rápido, la parte exhortativa. Una vez que San Pablo plantea la doctrina, después nos exhorta a vivir de manera acorde con eso. Y entonces ahí, una frase
muy importante, en 13:10, la caridad es la ley en su plenitud. La caridad es la ley en su plenitud, o la caridad es la plenitud de la ley. La caridad hace lo que la ley intentaba. Y eso, en la parte exhortativa, ¿cómo se traduce? En obras concretas. O sea, todo lo que se haga tiene que ser hecho por amor a Dios. Si lo queremos en frase más simple. Significa eso. La caridad es la amistad con Dios. Y esa amistad con Dios lleva necesariamente al cristiano, que lo vive como debe vivirlo, a obrar bien. Nos conduce a obrar bien. O sea, es una exhortación a obrar bien a causa del amor entre Dios y nosotros. Y por eso, en este tiempo, nos dice San Pablo ahí, en ese tiempo en el que vivimos, tenerlo en cuenta. Vivimos en un mundo que el mundo de San Pablo era muy distinto del nuestro, pero en parte similar también, al menos en su estructura fundamental, tener en cuenta el tiempo en el cual vivimos. O sea, vivir como verdaderos hijos de Dios en un mundo que se aparta frecuentemente de Dios, que rechaza a Dios. Y tener en cuenta el momento también significa tener en cuenta que vivimos en este mundo, en estas circunstancias concretas, camino a la salvación. No es simplemente decir qué mal que está todo, sino vivo en este momento, en estas circunstancias, para, en esta circunstancia concreta, en esta situación concreta, encaminarme a la salvación. No apegarse al mundo presente. La clave de comprensión, en última instancia, es el serio obrar de Cristo. Buscar siempre la gloria del Padre, que es uno de los grandes temas que plantea San Pablo de muchas maneras distintas. La clave es buscar siempre la gloria de Dios. Vivir para Dios. Vivir para Dios. Vivir agradando a Dios. Casi una definición del cristiano. En un evangelio de estos días decía, creo que en el de ayer, decía Jesucristo en la discusión con los fariseos, hablando del Padre Celestial, yo siempre hago lo que le agrada. Esa frase me parece muy importante, que es como un resumen precioso de la vida cristiana. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Y como nosotros no siempre hacemos lo que le agrada al Padre Celestial, San Pablo nos exhorta a eso, a vivir como Cristo en este sentido. ¿Esto le agrada a Dios o no? Bueno, es la pregunta que siempre tenemos que hacernos y tratar de vivir de manera agradable a Dios. Esa es la parte exhortativa, muy rápidamente. Después dos ideas nada más sobre la conclusión, que es bastante compleja. Habla sobre su ministerio, da muchos saludos a 26 conocidos. Ahí después se discute cómo los conocía, dado que San Pablo no había estado en Roma, pero bueno, obviamente había gente que iba y venía, conocidos, amigos, etc. Así que saluda, es una carta donde los saludos fraternales son importantísimos, y acá nos habla no solo de una cuestión formal, social, de buena educación, sino una unión, una fraternidad espiritual de los hijos de Dios como verdaderos hijos de Dios. Es decir, a la luz de esta filiación que engendra la auténtica fraternidad. A veces en nuestras épocas se habla de una fraternidad, pero muy diluida, muy difuminada, una fraternidad sin padre. Y precisamente lo que San Pablo, incluso con estos saludos concretos, circunstanciales, nos está hablando de la verdadera fraternidad. El saludo por el hecho fundamentalmente de ser amigos en Dios, de ser hijos de Dios, y por lo tanto hermanos de nuestros hermanos. Otras precauciones, guardarse las divisiones, algunos que saludan también allí, y finalmente con una alabanza al Padre Celestial, a quien se debe dirigir toda su gloria. Un pequeño detalle
no muy importante si se quiere, pero curioso. En estos saludos finales aparece en un momento uno de los personajes que se llama Tercio. Dice: yo, Tercio, que escribo esta carta, también mando saludos, ¿no? Ahí está lo que creo que vimos el año pasado en la introducción, el amanuense de San Pablo. No sabemos qué parte habrá escrito materialmente San Pablo, probablemente tenga a este Tercio, un amigo de él, alguien que le escribía mientras Pablo le dictaba. Y como yo digo, San Pablo mandaba tantos saludos, Tercio habrá dicho en un momento: yo también quiero mandar saludos, ¿no? Si me maté escribiendo esta carta tan larga, entonces dice: yo, Tercio, que escribo esta carta. No es que la carta sea de Tercio y no de San Pablo, él es el amanuense, ¿no? El que la puso por escrito. Así que incluso tiene esos rasgos de familiaridad tan profunda y tan eminentemente cristiana. Así que bueno, no se puede resumir más. Por el contrario, habría que detenerse en algunos aspectos así más contundentes de esta carta, desarrollarlos un poco más, pero aunque sea que tengamos una idea, porque eso es lo que intentamos hacer en estas charlitas.